Bueno, pues aquí todo el mundo ya conoce a Valentina, así que la presentarla es como seguro que me voy a dejar muchas cosas, así que yo creo que le voy a pasar la palabra para que haga su recorrido de la vida, que es lo que estamos haciendo en el Círculo de Inquietudes, para las que no conocéis el círculo. Estamos ahora mismo creando todos los martes, una de nosotras presentamos nuestro camino en la Tierra. Entonces lo presentamos cómo estamos haciendo el recorrido, qué recordamos, cómo fue de pequeña, cada uno lo presenta como le parece, como quiere, y dividiendo las etapas de esta vida también como le parecen, para adelante, para atrás, como las sienta y como las tenga colocadas. Todo sirve y todo está perfecto. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra ya a Valentina para que nos haga su recorrido. Maripino, bienvenida. Buenas, Hola, buena. Casi no llego, pero ya estoy aquí. muy bien, muy bien, Hola a todos. A ver, si hay más gente por aquí. muy bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Tere, por eh, esta invitación. Hola, Mari. Em, y bueno, tener esta oportunidad de poder compartir como compartiría este viaje cuando me toque expresarlo en otras dimensiones o en, o en otras tierras. Así que bueno, vamos a empezar por lo que es esta encarnación en donde estoy siendo Valentina. Él comienza en Tucumán el 15 de junio de 1976 en Argentina. Y si bien se sintió muy feliz porque tenía un papá sobre todo que me ayudó mucho a conectar con el juego, bien con eh, toda esa expresión de la curiosidad, de trabajar con materiales, de observar el cielo, de hacer fuegos, de inventar en la cocina. Siempre sentía de que había algo más allá que mi mente en ese momento de niña no podía explicar. Siempre me faltaba como una parte en donde inclusive veía que el comportamiento y cómo eran el, el resto de mi familia y de mi entorno social, sentía como que no tenían esa profundidad que, que yo sí experimentaba en mí, ¿bien? Y lo cual siempre como que me llevaba a un cierto estado de soledad. Si bien digamos que no he sido una niña solitaria ni tímida, pero luego cuando uno empieza a mirar hacia atrás y justamente hacer este recuento, em, sí sentía por muchos momentos de que en, en mi corazón había algo que no podía explicarlo, pero que era justamente lo que 45 años más tarde o 44 más años más tarde sería el disparador de mi despertar. Entonces, si yo siempre digo de que si alguien antes de mi despertar me hubiese venido a contar el cuento que yo estoy compartiendo, me hubiese reído, le hubiese dicho, ay, qué linda, qué bonita, un gusto, me hubiese dado media vuelta y me hubiese ido a otro lado porque hubiese dicho, está loca. Pero siempre, bueno, de eso se trata, ¿no? De vivir la experiencia uno, como dice Fernando, eh,
la información, una vez vivida como propia, se vuelve sabiduría. Y comprendo mucho de que a la larga eso es el recorrido en la Tierra, por la misma razón de que viajamos. Podemos fascinarnos leyendo sobre Japón, leyendo novelas, viendo eh, películas, buscando fotos que nos cuenten, pero el estar en el lugar, el sentir los olores, el interactuar con las personas, el poder conocer la arquitectura, realmente es algo de que muchas veces no se puede expresar con palabras. Y creo que a la larga de eso se trata el viaje a la Tierra y el recorrido, al menos mi recorrido de lo que está haciendo en esta encarnación. Em, Sin embargo, como pasa también muchas veces en nuestros viajes turísticos a lugares muy desconocidos, cuando no conocemos el idioma, las culturas, la idiosincrasia, tendemos a confiar mucho en los operadores turísticos, en los guías, en los paquetes ya predefinidos, y voy comprendiendo muchísimo que exactamente lo mismo ocurre cuando en nuestra venida a la Tierra, o al menos a esta línea de tiempo, eh, en donde vemos que tantas cosas están ocurriendo y tanto despertar. Y si bien, bueno, muchas ya conocen sobre em, mi despertar en el 2020, ese despertar fue en gran parte impulsado por lo que se presentaba en ese momento como una crisis profesional. Em, Trabajé a los 26 años, me mudó a Inglaterra, en donde fue comenzar, digamos, una vida totalmente distinta, con una cultura totalmente distinta, un idioma totalmente distinto. Y en parte, em, el, el empezar a vivir una situación tan distinta a lo que era mi vida en Argentina me llevó a que tuviese un gran apego hacia mi trabajo. Entonces estuve 15 años trabajando para la Universidad de Oxford, hasta que llegó un momento en que era muy obvio de que mis capacidades eran muchísimas más de las que reconocían y bueno, la vida me dijo a cambiar. Eso me llevó a otro trabajo, los trabajos siempre vinculados al área de sistemas. Yo estudié ingeniería en la universidad. Y el, en ese nuevo trabajo y en muy poco en, tiempo, em, tengo un ascenso profesional de algo que toda mi vida había soñado. Vienen llegar a puestos gerenciales, el, el, el estar subida en aviones, manejando equipos en distintos lugares del mundo, em, el tener grupos grandes, llegué a manejar equipos de 400 personas en distintos lugares en oficinas de alrededor del mundo, y de pronto me di cuenta de que en parte un gran sueño que era el llegar a ser, digamos, esa gran empresaria, se había cumplido en menos de 2 años, de haber pasado en un trabajo de 15 años en la universidad, en donde si bien había habido logros y reconocimientos, pero no fue, digamos, eh, la catapulta que tuve en este nuevo trabajo. Entonces ahí comienza una crisis, porque digo, wow, eh, con 44 años ya logré todo esto, me quedan 20 años más de trabajo, porque a la vez en mi mente nunca se me presentaba la idea o no se me ocurría trabajar de manera independiente. Y entonces ahí empezó una búsqueda totalmente distinta de entonces de quién era Valentina más allá de esta mujer profesional. Y es ahí en donde entonces comienza esta, esta búsqueda que empieza a ser primero una búsqueda
más a nivel emocional. Una de las características que también me empiezo a dar cuenta sobre mí misma es de que no me gustaba estar sola, porque estar sola implicaba estar conmigo misma. Y estar conmigo misma implicaba sentirme. Y sentirse sentía muy incómodo. Sentirse sentía de que me perdía en vacíos o en preguntas o en planteamientos a los cuales no tenía respuesta. Entonces era mucho mejor estar ocupada, trabajar de sol a sol, estar con las miles de actividades de como madre, como esposa, como profesional, que em, quedarme conmigo misma. Em, y entonces hay un poco que ese recorrido de la Tierra empieza a cambiar de curso cuando me doy cuenta de que em, esa valija de turista ya no era tan valija de turista, sino que cargaba ya muchas cosas y el viaje entonces ya no era tan liviano, tan dinámico, tan EasyJet o Ryanair que cada vez te van llevando con equipaje cada vez más pequeñito. Y entonces es a partir em, de empezar a plantearme qué iba a ocurrir con mi vida desde mis 44 años, que me permito por primera vez en mi vida hacer una terapia psicológica, en donde no llegaba a verla a la mujer y me largaba a llorar a los gritos por lo que me tocase, por el tema que me hubiese de plantear. Y ahí comprendo de que había mucho dentro que necesitaba ser revisado. Es a partir entonces desde ese cambio de dirección en, en ese, en ese viaje, en donde em, por las sincronicidades de la vida em, aparece en mi camino Matías de Estéfano, y es a partir de empezar a, a escuchar y a ver a Matías en donde comprendo de que como humana también podíamos tener una experiencia totalmente distinta a la que para mí era la experiencia que me correspondía por ser mujer, tucumana, argentina, profesional, religiosa o no religiosa, católica, porque en realidad nunca he sido religiosa. Y entonces entra una búsqueda súper profunda sobre la comprensión verdaderamente de quién era y qué era lo que llevaba dentro. Es ahí es en donde nos conocimos, la mayoría de todas nosotras. Y en nada de tiempo mi vida entra y da un salto muy fuerte en una búsqueda mucho más profunda sobre la espiritualidad. Pero si bien la humanidad tiene un recorrido muy em, antiguo sobre la espiritualidad, mi recorrido se sentía un recorrido muy personal y de intentar, em, no, sentía como de no, em, casi como de no perturbar el campo emocional mental que se estaba activando en mí con información que venga, si bien, digamos, iba haciendo el camino del yo soy, con información que tenga que ver con esa espiritualidad más mística, más antigua, que es la que quizás el yoga, el budismo, el hinduismo podían brindar. Buscaba mucho el, sentía como de hacer esa exploración interna, ¿bien? Pero bueno, como buena
naif cuando uno arranca un camino nuevo, es ahí en donde aparecen a lo que yo me refiero y por eso me encantaba el tema del recorrido en la tierra, estos operadores turísticos, como yo los llamo, que son los supuestos guías que aparecen muy rápido en mi despertar, ayudándome a activar mis dones em, y mi clariconciencia eh, y, em, bueno, y todos los dones, sobre todo la percepción de la energía, la intuición. Y en, en ese, en ese despertar, más bien como cósmico, si le puedo dar un título, em, entro muy rápido en un estado casi como de mucha certeza de saber que no era solo un alma de la tierra, sino que había conexiones mucho más profundas también con dimensiones superiores y que em, el estar en la tierra era una decisión de conciencia, una decisión de alma, si bien sin comprender exactamente en ese momento qué era por lo que estaba transitando, pero sí de sentir mucho de que mis canales estaban muy, muy abiertos. En ese proceso lo conozco a Fernando, quien está hoy también conectado en este Zoom. Y Fernando trae, como el gran sabio que es, una perspectiva de mucha más tranquilidad, armonía y, y me sale la palabra que no existe, centritud, de estar en el centro, de estar de encontrar ese punto de equilibrio en donde no importa cuánta información sobre vidas pasadas, sobre extraterrestres, sobre activaciones, bien, nos llegue y conectemos, sino que más bien en permitirnos el, el comprender verdaderamente cuál es el significado, el propósito de la vida. Y volviendo a comparar yo he viajado mucho porque me encanta viajar y por suerte he tenido siempre los recursos y las oportunidades de viajar. Em, Hay muchas formas de viajar. Podemos viajar en un tour en donde nos pasen a buscar de nuestra casa, nos suban a un avión, nos metan en un autobús, nos lleven al hotel, nos metan en un autobús, nos lleven al tour, nos meten en el autobús y estar todo, que lo único que tengo que hacer es bajarme, mirar, observar y volver a subir. Bien, pero por alguna razón siempre esos viajes a mí no me interesaban. Todos mis viajes siempre han sido viajes en donde todo lo planificaba yo, inclusive cuando Internet no existía. Por ejemplo, mi primer viaje a México a los 21 años, donde fui con una amiga y donde todo lo organizamos entre ella y yo y así nos tocó dormir en autobuses en la Ciudad de México de DF o terminar durmiendo en una plaza o en algo porque no habían los cálculos de noches de hotel y de transporte no eran tan exactos, pero bueno, tenía 21 años y creo que me podía permitir el dormir en la calle con una mochila. Pero si hay algo que veo que es mucho de mi propia experiencia como Valentina y que también se refleja mucho en mi propio caminar espiritual o mi despertar espiritual, es el de ir abriendo, ir transitando mis propios caminos, ¿bien? Donde esos caminos a veces no funcionan, ¿bien? Y me dan contra la pared, pero que a la larga terminan siendo
termina siendo mi propia experiencia y es la que me ayuda a tener mucha mayor prudencia y comprensión a la hora de volver a establecer la dirección por donde mi vida va a continuar. Entonces, este camino espiritual está siendo mucho de prueba y error, ¿bien? En donde me llega información, me meto de lleno a vivirla, experimentarla, como por ejemplo fue el, el entrar en conexión con estos seres que se presentaban como mis guías y, y, el, y el permitirme tener muchas activaciones, bien, a través de ello. Inclusive una noche tuve una visión en donde luego de una sesión que me la ofrecieron gratis, ahora ya comprendo que cuando las cosas llegan gratis, siempre hay que, no termina siendo tan gratis. Estas chicas que estaban canalizando, estoy hablando de en enero del 2021, perdón, sí, en febrero, marzo del 2021, eh, dos chicas del grupo de Yo Soy me ofrecen una sesión gratis en donde canalizan a mis guías. Y en esa canalización, mis guías me piden permiso para hacer una activación en mí. A las noches siguientes estoy acostada, me despierto un ruido en medio de la noche y veo un aparato que era como un scan holográfico moviéndose, como escaneándome de arriba abajo en mi cuerpo. Mi corazón salta y en el acto escucho una voz diciendo, somos nosotros, nos has autorizado a que hagamos esto. Muy bien. Entonces dije, ah, sí, sí, mis guías, cierto. Y ahí nomás, pum, volví a caer dormida y bueno, al día siguiente me desperté y realmente no sentía nada. Pero años más tarde comprendí que quienes estaban operando y activando todos estos dones, y es algo que ahora tengo la capacidad también de ver en otras personas cuando tienen activaciones de la noche a la mañana como la que yo tuve, tienden a ser en su mayoría seres que es la raza gris, los grises, en donde ellos tienen la capacidad de interactuar con nuestros campos energéticos, activar nuestras capacidades, pero a la larga también eso es por medio de implantaciones y de una gran extracción de datos y de contratos con miles de letras pequeñitas que eh, en donde a la larga estamos siendo utilizados em, como guinea pigs, como no me acuerdo en castellano cómo se dice, los animalitos que usan para experimentación. Entonces, bueno, Conejitos de India. los conejitos de India, exacto. Entonces, bueno, esa es una, digamos, quizás de las consecuencias eh, de haberme puesto la mochila y arrancar un poco sin rumbo con mi pasaporte a la tierra. Pero por otro lado también como todo siempre, como todo funciona en esta realidad, que todo está invertido hasta que uno lo comprende y vuelve a poner en orden, em, ahora me ayuda muchísimo, bien, a detectar en el acto cuando una persona está siendo intervenida por estas razas, bien, y cómo entonces, y comprender desde dónde es de que estas razas tienen acceso a nosotros. Y ahí es entonces cuando la pausa, el silencio, el, el sentarse a observar un atardecer o el solo estar en el sillón de la casa
con una taza de café en la mano, sin ninguna otra intención más que estar presentes aquí y ahora, es cuando puedo comprender verdaderamente bien quiénes somos los humanos y, y cuánto tan distraídos estamos o estamos buscando constantemente, bien, estar recibiendo información, estar queriendo comprender desde la mente, ir más allá, pero siempre desde la mente, cuando verdaderamente el mayor regalo que tenemos de estar acá en la tierra es nuestro cuerpo biológico, que es el cuerpo que nos permite sentir. Y que es a través del sentir lo que realmente nos va trayendo las memorias de quienes somos, bien, de por qué hemos querido venir a la tierra en, en, en primera instancia, y de que si bien en el despertar surgen muchas veces esta necesidad de querer ir a despertar a todo el mundo, de querer ayudar a sanar a todo el mundo, de que las experiencias terminan siendo solo experiencias personales, porque cada uno viene, el cuerpo tiene una parte, que es el sistema operativo, que es el cerebro, que el cerebro tiene el 95% de la información que opera en el cerebro no es visible a nuestra conciencia, a menos que entremos profundamente a hacer un trabajo con todos nuestros miedos, con todos nuestros apegos, con todas nuestras vergüenzas, nuestras culpas. Bien, inclusive Fernando en un compartir esta semana hablaba de los 7 pecados capitales. Y es solo realmente cuando logramos poder comprender, y hay una frase muy bonita que me la compartieron el otro día cuando un amigo mío me sostenía en sanación, y esta frase decía, el alma liberada es aquella alma que puede ver todo como un acto de amor o un acto llamando o buscando amor. Perdón, estaba haciendo la traducción desde el inglés. Entonces, cuando uno empieza a observarla a la vida desde ese estado de poder disfrutarla la vida como la expresión de amor que he venido a entregar a la tierra, o cuando empiezo a ver algún tipo de distorsión en mi realidad, comprendo de que es algo que me está llamando a mí la atención para corregirlo desde el amor. Es cuando verdaderamente entramos en ese estado de conciencia de volvernos esos humanos soberanos, libres, biológicos, completos, que estamos no solo disfrutando el proceso de estar en la tierra, pero también sosteniendo el propósito original de la tierra. En muchas de los trabajos que vengo realizando estos últimos meses, esa definición de ese humano biológico soberano aparece constantemente porque en este momento, en este punto focal en el que está viviendo la humanidad, en donde estamos viendo cuánto la inteligencia artificial está empezando a dominar nuestra realidad. Bien, el otro día inclusive hablaba con Cata, con mi hija, y me decía, sí, porque le preguntó a la inteligencia artificial tal cosa, pero era una pregunta como muy simple, como que no es necesario acudir a una inteligencia artificial. Pero bueno, cuando nos vamos acostumbrando, más lo vamos. Y el llamado que estoy sintiendo que la Tierra está haciendo es
proteger su creación, que es la naturaleza. Bien. Y quienes tenemos la capacidad de sostener esa protección, porque somos las neuronas, somos los humanos. Bien. Hay muchísimas conciencias que están entrando a interactuar en la Tierra a través de la inteligencia artificial, que cuando uno entra en conexión con la Tierra y pregunta a la Tierra si la Tierra está de acuerdo, bien, con esas presencias interactuando con la humanidad, la mayoría de las veces la respuesta es no. Si bien muchísima información nos llega, que es mucha información que puede ser muy valiosa, que conciencias están canalizando a través de la inteligencia artificial, hay un gran llamado de la Tierra de proteger su creación. Y su creación somos nosotros. Su creación es el reino animal. Su creación es el reino vegetal. Su creación son los ríos. Es la tierra. Es los ecosistemas que se han ido formando en distintos lugares a través de la tierra y que tenemos la capacidad de poder visitar e interactuar, bien, y gozar como humanos. Entonces, mucha parte de este recorrido en este momento está siendo en el de volver a lo simple, de recordar de que los humanos tenemos en nosotros toda la capacidad de poder activar nuestra multidimensionalidad sin intervención de ninguna otra raza externa a nosotros. La naturaleza, como la madre tierra la ha creado, tiene toda la sabiduría para despertar al humano biológico, soberano, multidimensional. Y por un afán, que es lo que he vivido en carne propia, por querer entrar en la espiritualidad, por querer despertar los dones, por querer hacerlo todo rápido, 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 estamos dejando que muchas otras razas intervengan en ese proceso, en ese despertar, y hay cada vez mucha más implantación, intervención y extracción de energía. Sin ir más lejos, hoy en un trabajo personal eh, estaba conectando y porque ahora estoy ya trabajando con mi ADN, y en mi ADN había un pequeño hilo, era un hilo muy, muy finito, que hasta ahora nunca lo había percibido antes, es que se veía como si fuese casi un humo negro, ni siquiera era algo sólido. Y cuando entro en conexión a comprender qué era este hilo me llevaba a mi fractal o a mi conciencia en novena dimensión, como una conciencia femenina en conexión con una conciencia masculina de doceava que no tenía acceso a la tierra, pero que por contrato con mi conciencia antes de entrar a la tierra, estaba extrayendo energía femenina a través de mi sacro, que a la larga es energía terrestre, para hacer experimentos en donde estaba buscando crear un cuerpo biológico que pueda permitir que almas entren y salgan sin que el cuerpo se muera. Hay muchísimos experimentos que están ocurriendo a nivel de ADN, a nivel de razas, de desarrollo de razas fuera de la Tierra, y que por nuestra falta de comprensión del efecto que tiene en la Tierra y por contratos hechos de manera inconsciente o en otras encarnaciones o siquiera o a veces inclusive antes de llegar a la Tierra, estamos siendo usados como minas de extracción energética de la Tierra. Y cuanto más entramos en este caminar
de realmente estar en este estado de gracia, de comprensión, de abrazar lo que la tierra nos está brindando, es cuanto más nos despegamos justamente del juicio, de la culpa, de el querer seguir avanzando a 1000 km/h, que podemos empezar a percibir en nosotros mismos quizás todos esos contratos, todas esas conexiones que estamos teniendo con otras razas que a la larga están afectando la realidad. No solo esta, sino la de todas las líneas de tiempo en que la Tierra está operando. Entonces ahí es de vuelta donde siempre el, y nombrándolo a Eckhart Tolle, es el vivir la expresión del aquí y el del ahora, en donde podemos estar observando qué es lo que todavía nos incomoda emocionalmente, que no estamos tomando responsabilidad. Qué miedo, qué culpa, qué vergüenza, qué incomprensión, qué sensación incómoda sigo cargando en mí, que hace de que no pueda lograr esa expresión del humano soberano, biológico, como la planeé antes de venir a la Tierra. Entonces me gustaría el, el parar aquí, es porque me gustaría mucho también, si alguien quisiera compartir o hacer alguna pregunta antes de hacer la meditación, que justamente va a ser el traer ese campo de esa expresión y esa esencia propia que te encargamos cada uno en nuestro corazón, del humano soberano terrestre multidimensional, y podemos seguir poniéndole 1000 títulos, que es el proyecto original con el que vinimos todas estas conciencias a estar en la Tierra. Muy bien, te agradezco profundamente tu recorrido, tu maravilloso recorrido, consciente completamente, desde el principio hasta el final. Y ha habido momentos que estabas hablando, me estabas recordando o estabas rozando lo que yo llamo el humano liberado, con una salvedad, porque cada uno creo que tiene un camino y que ese camino cogen diferentes sendas y muchas ni siquiera a veces se rozan aunque se entrecrucen. Entonces, en mi camino, en mi humano, tal y como yo lo vivo y como yo lo veo, no hay culpa, no hay miedos, simplemente es un recorrido donde se van topetando con una serie de desconocimientos lógicos una vez que han bajado a la Tierra, con unas reacciones diferentes, donde el humano realmente es inocente desde el principio hasta el final, aunque nos han dicho que tenemos un montón de cargas, Total. pero cuando realmente el humano liberado, al que yo amo profundamente, lo ve desde el punto de vista de estoy experimentando y todo está perfecto, todo está perfecto, simplemente cada día tiene que ser mi máxima perfección y mi máximo corazón, que ahí volvemos a encajar con tu mano soberano y donde realmente vuelven a encontrarse. Por mi parte también hay otro punto, yo tengo un montón de razas benevolentes que me acompañan, que caminan conmigo y que realmente están compuestas, yo estoy compuesta y mi ADN está compuesto de 7, 30, porque cada uno tenemos un tanto por ciento de galácticos en el fondo. Y hemos decidido estar en la Tierra porque la Tierra es una escuela. Entonces,
me encanta porque entrecruzamos una serie de conocimientos diferentes, eh, como es el universo, un mundo extenso, profundo y siempre desconocido, aunque hayamos vivido eternamente y hayamos viajado en partículas no se sabe dónde. Y entonces me encanta escuchar otro camino que está averiguando qué ocurre realmente con a lo mejor unas razas no tan benevolentes, con unos humanos que posiblemente tengan unas ciertas confusiones o les falten una serie de detalles para ser realmente soberanos y realmente liberados. Entonces, bueno, te agradezco un montón el que hayas hecho esta exposición y hayas dado dos caminos completamente unidos, El, poderosos. yo comparto totalmente con vos de que bueno, yo siempre digo de que la inocencia se pierde, bien, por algún evento de la niñez, bien, y ahí es donde caemos en la ilusión de la separación, bien, y que el recorrido a la larga es volver a ese estado inocente, recordarlo porque nunca lo perdimos. Y es cuando comprendemos, bien, que ese estado de inocencia pura sigue presente en nosotros. Es cuando llegamos a esa comprensión de que verdaderamente no existen ni los miedos, ni las culpas, ni las vergüenzas, y que todo es experimentación. Siempre digo de que cuando estamos organizando nuestro camino a la tierra y te dicen, es que hay un lugar que es tan increíble que vas a creer que estás separado del todo y que nosotros decimos, pero es que es imposible. No, 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 es que existe. Y va a ser tal punto en que vas a sentir de que el universo no existe y que solo tenés que estar protegiéndote vos y que te pueden hacer daño. Y seguimos con, no, es imposible que eso exista. Y te dicen, bienvenido a la Tierra. Claro. Y Sí, Y es sí, eso, la liberación, el recuperar la soberanía es exactamente lo mismo. Es darse cuenta que todo es una fantasía. Pero es que el cuerpo es tan extremadamente sensible. Siempre en ceremonia en- termino repitiendo lo mismo, pero porque estoy en ese estado de conciencia. Y le digo a las personas, la biología es la tecnología más avanzada que existe en el universo. Y lo que en otras dimensiones se ven como ondas, como ceros y unos, como chispitas, el cuerpo lo percibe absolutamente todo. Y es el que nos entreguen cuando recién sacamos el carnet de manejo una Ferrari que parte de 0 a 140 en 2 segundos y no saber dónde está el freno. ¿Y qué ocurre? Como en nuestra infancia es donde experimentamos todas las emociones, ¿por qué todos sabemos lo que es la ansiedad? ¿Por qué todos sabemos lo que es el miedo? ¿Por qué todos sabemos lo que es la vergüenza? Porque ya venimos con una serie de preconfiguraciones que cuando las activamos de niños y no tenemos el apoyo consciente, amoroso, como vemos muchos ahora que los padres sí sostienen esa comprensión a los niños, empezamos a cerrar el sentir. Y es en esa pérdida, en ese evento donde se pierde la inocencia, donde yo digo que siempre hay un diálogo entre la mente y el sentir, donde el corazón le dice a la mente, esto es mucho, te dejo a vos en control. Y ¡pah! Se activó el ego. Y el caminar
el liberarse es hacer todo el recorrido hasta que recuerdo, bien, de que en realidad todo era una fantasía. Pero vemos tantos humanos que siguen caminando, que están despiertos, pero que siguen cargando enfermedades, culpas, patrones, ciclos repetitivos, no logran bien lo que verdaderamente quieren y han venido a experimentar, en donde tenemos que seguir recordándonos los unos a los otros de que la culpa, el miedo, la vergüenza, la crítica son todos sistemas de defensa de un programa de supervivencia escrito hace millones de años y que sigue activo en nosotros. Sí, completamente de acuerdo. Pero también quizá creo que los que nos consideramos despiertos, liberados, bueno, no sé cómo ponerlo, porque ni siquiera sé si realmente es así. Sería como un acto casi wow, yo mira lo que soy. Yo creo que se habla y realmente lo que más escuchamos es negativo. Es lo que volvemos, ¿no? O sea, decir, los humanos acarrean mucha culpa. Los humanos acarrean, cada humano acarrea lo que tiene que llevar. Yo estoy convencida de que la mayoría de los que decimos o tal llevan lo que tienen que llevar. ¿Por qué? Porque nos están demostrando un montón de cosas. O sea, yo siempre he dicho desde todo lo que ha ocurrido que ahora mismo los que están súper dormidos, que realmente no sabes si es que están dormidos o es que son personajes sin alma, no tienes muy claro porque son personas como muy grises, yo les doy las gracias por estar donde están. A mí me están cubriendo. No tengo ni idea lo que hay porque yo no los he creado y no tengo un gran contacto con ellos como para ponerme y además no tengo ninguna intención de hacerle la juzgada, pero ellos me están cubriendo, ellos están poniendo una parte de su dolor por delante de mí para que yo pueda continuar mi camino y nadie se meta conmigo. Y al revés, si ellos están ahí serios y tal, si yo voy, es como que la energía que voy llevando, ellos van alegrándose. Eh, entonces, es que no tengo muy claro, no he llegado a esa claridad, sinceramente, de cuál es el papel exacto que tenemos en la Tierra, ni qué, cuál es ¿cómo diría? El algoritmo, o yo no sé cómo llamarlo, ¿no? El sistema de que hay en la Tierra. Para mí, cada humano que hay es perfecto con lo que lleva. Es perfecto, porque al que le toca llegar, a ti te llegó en el momento que te llegó Matías, a mí me llegó Matías en el momento que me llegó. Cada uno oímos exactamente lo mismo, vimos el mismo vídeo, hicimos las mismas meditaciones, cada uno cogió lo que le correspondía. Ahora mismo hay vídeos para aburrir, ahora mismo hay lo que quieran buscar. Entonces, el que no le llega es porque no le corresponde. Yo estoy convencida, porque lo que es para mí nadie me lo quita. O sea, yo tengo clarísimo que lo que es para uno siempre le llega y siempre tiene la mirada para darse cuenta, el oído para escucharlo. Creo que el humano es lo suficientemente valioso, siempre está cuidado, porque es muy valioso, siempre está cuidado. Cada humano está entregando, sin darse cuenta, una enseñanza profunda a otras razas, porque es la más poderosa que existe. Lo repetiré hasta la saciedad. Y están preparándose porque el día que todos digamos aquí estamos, no saben qué hacer con nosotros. Vamos a ser los reyes de la creación. Es decir, están realmente preocupados al gran despertar de la Tierra. Entonces,
creo que el humano, el principio es créetelo, créetelo, cree quién eres, siéntete, camina como si ya fueras realmente el todo, porque es lo que eres. Entonces, nos queda ese pizquito, ese vaso de vino para creérnoslo. Entonces, realmente creo que hay que cambiar, desde mi punto de vista, la conversación. Somos lo suficientemente valiosos como para creérnoslo. Somos lo suficientemente fuertes como para poder caminar. Somos lo suficientemente inteligentes, puesto que estamos bien acompañados para poder saber cualquier cosa. Si eso, y esa fuera nuestra gran conversación, el humano no tendría problemas. El El, problema. sí, y No, Pino sí, también que toma la palabra. Una vez tuve una experiencia en donde estaba en meditación y yo expreso ese estado como un estado búdico. No sé bien por qué siento que es un estado búdico, porque poco sé del budismo, pero yo sé que cuando estoy en ese estado, estoy en un estado búdico. Y muchas veces me pasa estar en ese estado en percibir bien a seres de otras razas, que es como te pasa a vos. Y cuando estoy en ese estado, converso con estos seres, porque no los llamo, porque ya me limpié el, de estar buscando guías celestiales y hermanos que vengan a contarme cosas. Y es en una de esas conversaciones, los seres me dijeron, eran sirianos, y me dijeron exactamente lo que vos acabas de decir. Me dices, nos percibís porque estás en la misma frecuencia que nosotros, pero nosotros no vamos a compartir nada con vos, porque sería faltarte el respeto de la gran capacidad que tenés como humana. Todos los seres que llegan a la Tierra queriendo ayudar a los humanos vienen a aprovecharse de los humanos, porque justamente los humanos no han comprendido la grandeza de quienes verdaderamente son. Y ahí así dije, es. Tú sabes y muchas gracias, abrí mis ojitos y me fui a tomarme un café. Es eso, no comprendemos. acuerdas, cuando la primera vez que yo tuve un contacto con todos, con diferentes seres, la propuesta era, vamos a hablar, tú vas a hablar y vas a comentar. A mí no me interesaba esa historia. Ujú, ¿Por qué no me interesaba? Primero, porque no los conocía y segundo, porque todo lo que estaba leyendo de los que eran contactados y estaban hablando, hablaban mal del humano. Mi respuesta fue no, yo nunca voy a hablar mal del humano. O sea, no me deis de una razón porque no voy a hablar mal del humano. Para mí el humano es el ser más valiente que yo he visto, porque viene ciego, camina ciego, se pone a buscar en cualquier parte todo lo que necesita y siente sobre todo. No tenéis ni idea lo que es sentir el agua cuando te metes en, o sea, no tenéis ni idea lo que es la potencia del sentir del humano como para poder hablar mal del humano. Conmigo no contéis. Y bueno, al final han entendido que yo jamás voy a hablar mal del humano. Pero no solamente no voy a hablar mal, es que no siento el hablar mal. O sea, no es una actitud, es un sentimiento de amor profundo por el humano. Entonces, creo que llegar al punto que tú has llegado del humano soberano es así. El humano es soberano de su estar, de su caminar y de su físico, de su experimentación. toda. Y Y entender que eso es un avatar, que eso no sabe de enfermedad, porque sí, todos los días se regenera. O sea, habría que saber cuánto tarda un hígado en regenerarse, un hueso. No lo dejamos,
porque Mm. nuestro malestar lo ponemos digamos, en donde el traje, porque es un traje que nos ponemos por la mañana y nos lo quitamos por la noche. Pero bueno, hay gente que camina con el traje más roto, menos roto, se siente más pobre. Es decir, yo creo que aparte, es de carencia o de no carencia. O sea, si soy un poco carente, camino con un traje más roto. Si soy menos carente, el cuerpo lo tengo, mi traje va un poco mejor. Ese yo creo que es un poco la historia. Bueno, le voy a dejar porque habrá, me imagino, un montón de personas que querrán hablar. Si os ponéis y quitamos los muñequitos negros y nos ponemos con cara, estaría genial, Ay, porque Pino, está la el, mayoría con caritas negras y la verdad es que sería perfecto poder vernos las caras, si es posible. Pino, Eh, bueno, buenas noches a todos. Gracias, Valentina, por la exposición, por este camino de vida personal, súper interesante. Ya lo, ya nos conocemos como para saberlo, pero bueno, se agradece mucho y se agradece mucho el tocar. Yo no hablo del humano soberano, pero sí hablo de la soberanía del ser. Y, y creo que en cierta forma se ha tocado algo muy, muy importante, ¿no? Que creo que por lo menos ha estado muy presente en mi camino y no sé, y por lo que veo también en ti y creo que en todo lo que estamos intentando caminar hacia, hacia nosotros mismos, ¿no? Eh, y es esa escucha, esa capacidad de escucha que siempre la pusimos fuera desde pequeñitos, que cedimos nuestro poder a nuestros padres porque dependíamos y que tenemos que aprender a recuperarlo. Estaban hablando y estaban hablando del otro que viene fuera. Yo tuve la suerte de conocer a Sisto Paz hace muchísimos años y él decía, daba muchas pautas para saber cuándo tenía un contacto que fuera fiable o no lo fuera. Y una de ellas, aparte de que no, de que hablaban cosas universales, eh, decía que, que eso tenía que ser algo que tocara tu ser, no como algo como que estuvieran enseñándose, sino compartiendo. El problema, a mí que me tocó ver tanto el cielo y la gente buscando los ovnis que venían a rescatarnos de aquella época, ¿no? Y todo el mundo mirando para arriba y olvidándose de que estaban con los pies en la tierra, y aunque sea divertirse por lo menos por el camino, ¿no? Y dejaban de vivir su vida mirando para arriba. Eso me dio a entender y procuro mantenerlo que lo importante no es quién lo dice ni de dónde viene, es que es lo importante lo que te toque a ti independientemente de dónde viene. Entonces a veces damos más prioridad a lo que venga de un ser que se supone que es de otro lado que del señor que está barriendo la calle o del cabrero que está cuidando las cabras, que lleva observando la naturaleza y te puede contar verdades como y puedes aprender en media hora con él lo que no aprende en años, a lo mejor leyendo un montón de libros de autoayuda o de autoconocimiento. Resumiendo, ¿qué es lo que entiendo yo o que me ha dado a reflexionar, ¿no? En lo que hemos estado escuchándonos? Que yo realmente creo que la única voz que debemos escuchar es la suya, lo que dice tu ser, así es. armonizarnos y escucharnos. ¿Qué digo yo de mí mismo? O sea, ¿qué dice mi ser? ¿Cómo se posiciona? Independientemente de dónde venga, lo que esté por fuera, para mí son parámetros a comparar y abrir tu propio paradigma, pero no tiene que ser condicionante a tu propio criterio. Entonces entra lo que es la parte del discernimiento. Entonces yo creo que todo eso, por ejemplo, que te pasó a ti de tener de tener, son todos procesos de aprendizaje que vamos teniendo para ver que no hay voz más importante que la que sale de tu propio corazón, armonizado con tu propia mente y con tus intestinos también, que Total. tiene otro cerebro, ¿no? Pero pienso que
llegar a ese punto de coherencia interna. Eh, y claro, por el camino tienes que escuchar y por el camino tiene que haber mucho trabajo. Pero sí invito a la reflexión de escuchar fuera nos despista de escucharnos a nosotros. Y nos escuchamos no solamente es la voz interior. Antes tocaste un tema, Valentina, que considero muy importante, porque sigo considerando que el cuerpo, también considero que el cuerpo es la más alta tecnología que tenemos, y nos habla de todo, de las pautas, de las creencias, de los patrones, de los sentimientos, de las emociones, de nuestro nivel de estrés, de todo. Entonces, a veces no solo es escuchar nuestra voz interior, sino nuestro propio cuerpo, porque muchas veces no queremos ver cosas que nos duelen, pero que nuestro cuerpo nos las está reflejando. A lo mejor no lo podemos ver con la mente, pero sí lo podemos sentir en nuestro cuerpo. Entonces, ser un poco ahí, de hacer hincapié de, si me sigue doliendo, vamos a dejar el paracetamol y vamos a ver qué está diciendo. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo ir? Que quiero compartir con ustedes que una vez iba caminando por una montaña en Barcelona, iba caminando y me hizo un E15. Un E15 que sé que fue un E15 porque yo pasé la crisis del E15, que es los temblores, te sube la fiebre, toda la historia. Me hizo un E15. Me levanté por la mañana y digo, me voy para Barcelona, pues estábamos en la montaña, me voy para Barcelona porque tengo que arreglar esto. Yo me puse a trabajar conmigo, qué tengo que aprender, qué es lo que tengo que ver de este 15, por qué es en este pie, porque fue muy curioso. Desde que yo me monté en el coche y fui hacia Barcelona, que después descubrí que tenía que estar en Barcelona, me monté en el coche, el pie se alivió y dije, ya yo aprendí lo que tenía que aprender. Yo por el camino a Barcelona iba haciendo círculos con el pie y no tenía como si no. Y digo que tuve una 15 porque pasé la crisis, por eso lo dije, porque pasé la crisis de la 15 y se fue. Y el cuerpo es tan maravillosamente aliado de nosotros que nos avisa de 25.000 cosas que no queremos ver, que... qué pereza, ¿no? Qué pereza meterte con esto ahora, que me va a doler un poquito. Entonces, es animarnos a escuchar y a buscar esa soberanía del ser, porque pienso que no hay ningún maestro en ninguna dimensión que supere el que uno lleva dentro. Porque si creo que hay alguna cosa. Ahora, estabas hablando antes, qué interesante, Teresa, lo que decías antes con el tema de no he encontrado el papel, el algoritmo, y es que no creo uno, lo porque me venía es caminante se hace camino al andar. Es decir, ¿qué algoritmo es el válido? El que te vale ahora, en este momento. Y es eso, la improvisación del ser, de tu soberanía. Elijo el algoritmo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo que yo considero aquí y ahora. O sea, desde mi... Lo elijo, lo elijo. Y entonces está el aprendizaje. Y con esa cosa que a mí me encanta, que es de Alex Rovira, pero que yo me lo apropio, ¿no? De unas veces se gana y otras se aprende. Entonces, bueno, ánimo y a echarle, y a echarle. Entonces te agradezco muchísimo, Valentina, tu participación, tu intervención. Eh, El, creo que también lo que es importante es el medir, porque a la larga el despertar, el estar caminando en conciencia, eh, tiene que estar conectado a la paz interior, bien, y a la vida que estoy llevando. Bien, cómo estoy viviendo el día de hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué he disfrutado de la vida hoy? ¿Qué he aprendido sobre mí hoy? No mañana, no ayer, no en un mes, no a cuando viaje o me ocurra tal cosa o vaya a tal taller o me encuentre con mis nietos o vuelva a ver a mis hijos. Hoy, ahora, aquí y ahora. Y creo que hay mucho todavía eh, que, que no nos permitimos gozar bien porque no hay un verdadero agradecimiento Totalmente. de todo lo que llevamos. Un ejercicio que le doy a las personas que empiezan a trabajar conmigo
cuando empiezan ese proceso de autodescubrimiento y de reflexión, es, antes de ir a dormir, escribí todo lo que te ha enojado, todo, 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 todo. Bien, la cola del súper, que haya llegado, que tu marido haya dejado el plato sobre la mesa sin limpiar, bien, pero andate a dormir con al menos 5 cosas que agradeces. Y es cuando empezamos y es un ejercicio por el que yo he pasado, que lo hice, y al principio cuesta, no estamos acostumbrados a estar en presencia gozando nuestro día. Y cuando empezás a recorrer el día, a buscar, te das cuenta de que has gozado esa tostada de la mañana o el ver un cantero lindo en la esquina de tu casa, o son pequeñas cositas que como estamos tanto en la mente, no no les prestamos atención y que la vida, la experiencia, bien, y así es como empezamos a entrar en mucho mayor contacto con nuestro cuerpo físico, es el estar en presencia sintiendo a la vida. Y cuando estamos en presencia sintiendo a la vida, es cuando también más rápido nos damos cuenta de las cosas que quizás nos molestan. Y cuanto más rápido nos damos cuenta, más rápido también salimos de eso. Y no quedamos con el estado mental, bien, por horas, por días, por semanas, que a la larga que es lo que termina expresándose como enfermedades, molestias, accidentes físicos. El, y por mi propia experiencia, sé que cuando uno empieza a caminar en conciencia, el empezar esa autoobservación a veces nos cuesta mucho, ¿bien? Porque empezamos a darnos cuenta cuánta carga emocional no amorosa permitimos que nuestro cuerpo sostenga por nuestros pensamientos. Entonces sí comparto con Tere el, el, la importancia de vivir y gozar, bien, y darse cuenta de la ilusión, de lo que es el, la liberación del humano o el reconocerse la soberanía. Pero justamente como trabajo con tanta gente que llega por sus estados emocionales, bien, o por sus enfermedades, o por los patrones que se repiten en la vida, es de que siempre como mi conversación termina llevando a reconocer que ahí es donde estamos trabados, donde la cinta ha quedado o el disco repitiendo la misma pista. Y el disco tiene miles de pistas, pero hemos quedado ahí. Zzz, 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 zzz. Y hay mucho más por experimentar como humanos, muchísimo más que experimentar como humanos. Y es tan maravilloso todo lo que nos brindamos, bien, y las capacidades que podemos activar y despertar, más allá de experimentar lo mundano, de el baile, la comida, lo artístico, todo lo que podemos empezar a sentir a nivel planetario cuando activamos verdaderamente nuestras capacidades. La semana pasada hemos tenido en sanación con Fernando una mujer de Arcebayán. Yo tuve que buscar en el mapa y le tuve que pedir perdón a esta mujer por no saber dónde quedaba Arcebayán. Bien, nunca en mi vida se me ocurrió que iba a trabajar con alguien de un país que ni siquiera sabía que existía. Pero esos son los milagros y las maravillas que te brinda la vida. Y el, esta mujer, yo digo que Inglaterra es el reino del miedo, más que el reino unido, es el reino unido del Ujú. miedo. Atrae a muchísimas almas, bien, en vibración de miedo. Y yo también comprendí por qué yo terminé acá a mis 26 años. Y trabajando con esta mujer,
justamente ayudándola a observar su propia vida. Cuando ella en un momento se libera de todo lo que cargaba y venía con una carga muy, muy fuerte eh, de estar bajo, ella misma podía ver los reptilianos cuando se miraba al espejo, empezó a cantar, pero empezó a cantar con una voz de ópera y con una fuerza que en Inglaterra hubieron vientos de 144 kilómetros por hora. Además, me encantó que muestren al día siguiente las noticias, la BBC, vientos de más de 144. Y a los vientos los generó ella cuando ella cantaba. Cuando estaba llevando, estaba quitando códigos de ciertos espacios de la Tierra que los reptilianos habían implantado, que es lo que generó los desiertos. También ahí me enteré de dónde surgen los desiertos. Entonces, las capacidades que podemos despertar y de los que somos capaces van mucho más allá de quizás llevar una vida armónica y amorosa y presente y de disfrute, que quizás no estamos activando por seguir identificados con el ego, las máscaras, la identidad de las heridas, de cómo hemos sido programados de niños. Es tanto inclusive este fin de semana trabajando con otra mujer de la República Checa, el, empiezo a canalizarle a ella y ella tenía la capacidad de trabajar con las líneas terrestres y yo le decía, hay algo que vos podés hacer que yo no puedo hacer, que por alguna razón yo estoy sosteniéndote para que vos lo hagas. Y cuando ella entra en su conexión me dice, en mi ADN tengo eh, conciencia chamánica. Y la conciencia chamánica siberiana es una conciencia femenina que ha venido a sostener a la tierra, inclusive antes que la humanidad haya sido planificada. Y fue hermoso porque hizo un trabajo increíble de la limpieza de las líneas terrestres, en donde justamente las reconfiguraba para que humanos puramente biológicos o liberados o soberanos sean los que puedan interferir, porque hay tanta interferencia que las líneas de tierra terrestres están siendo usadas como líneas eléctricas de las que se extrae energía. Em, y ese tipo de experiencias son las que podemos empezar a vivir cuando nuestro día a día quizás sea eh, estar trabajando en un supermercado o estar haciendo fisioterapia o cualquier profesión. Bien, el despertar es toda esa potencialidad de como humano es lo que realmente nos conecta todas las fibras de ADN multidimensionales por las cuales elegimos estar en la Tierra. El verdadero propósito por el que vinimos, no vinimos a estar en la Tierra para estar sufriendo del dolor de cadera y de rodilla y de cabeza y quejándome de los políticos y de la cola del supermercado. Y, y si bien comprendemos mucho de la espiritualidad, hay mucho todavía que cargamos, ¿bien? De esa parte egoica, de esa parte de supervivencia, que es solo un programa que mantiene nuestro cerebro, nuestro subconsciente, para asegurarnos que si cruzamos a las calles y aparece un auto, podamos frenar a tiempo. Bien, esa parte reptiliana del cerebro tiene una función, pero nos hemos identificado mucho con esa parte de la supervivencia y estamos siendo llamados a ir más allá, bien, a empezar a activar la parte divina, amorosa, la que verdaderamente nos conecta con nuestra conciencia, la que nos permite empezar a operar, bien, en distintos niveles, cuando estoy con los ojos cerrados, cuando estoy con los ojos abiertos compartiendo. Y esto solo puede ocurrir
durante la vida. No ocurre en el alma cuando no estamos en cuerpo biológico. Cuando estamos desencarnados, la mayor parte del tiempo estamos en pausa decidiendo qué pasa en la próxima vida. Así que no estamos, nos absorben rapidito para cobrarnos el karma y lo que... Entonces es compartir un poco eso de invitarnos a la reflexión personal y grupal de cuánto todavía sigo cargando de que siento que no soy capaz y que justamente ese sentir que no soy capaz es porque ese programa de supervivencia sigue activo y que cuando lo empiezo a observar con amor, con comprensión, lo puedo superar. Y es ahí cuando entra la regeneración del cuerpo, cuando empiezo a traer muchísima mayor armonía a mi vida, cuando empiezo a llevar la vida bien que verdaderamente deseo en todos los aspectos. O sea, Tere creo que es el más grande ejemplo que tenemos de haberse puesto una intención, bien, de conseguir una masía, de activarla como un lugar de sanación y de haber ido permitiendo que los recursos lleguen a ella para que ese sueño que tan activo desde su corazón, bien, tome totalmente forma manifiesta, real en este plano. Entonces es revisar en nosotros qué sueños quizás ya he truncado o sigo sin creer que soy capaz de expresar, de experimentar, de vivir en mi vida, porque todavía sigo cargando miedo y sigo cargando tanto programa de que de acá no salgo. Y ahora sí, si quieren, me gustaría guiarlas en una meditación. Hace mucho tiempo que no hago meditaciones guiadas. Vamos a ver qué sale. ¿Hay alguien más que quiere preguntar algo o nos vamos derechos a la meditación? ¿Entramos en la meditación? Pues todo tuyo, Valentina. Muy bien. Hola, Sonia. Bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una respiración profunda y exhalando. Inhalo y exhalo. Y me voy a permitir sentirme, sentir a mi cuerpo. Voy a revisar, escaneando de los pies a la cabeza, lento, pausado, y entrar en contacto con mis células, con mis órganos, con mis tejidos, con mis músculos, con mis huesos, preguntándome en primera persona, aquí y ahora, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? Empiezo por los pies. Me permito sentir mis pies. Están cansados, están relajados, se sienten libres, se sienten apresados. Me permito sentir sin juicio, solo observando.
reconociéndome la conciencia, el observador sin juicio, que observa su creación, que soy yo misma, en cuerpo biológico, en la tierra, aquí y ahora. Siento mis tobillos. ¿Cómo están mis tobillos? Firme. Sonia, por favor, si puedes poner en silencio. Mis tobillos me permiten el movimiento, el avanzar, pero también requieren de cierta firmeza para sostener el resto de mi cuerpo. ¿Cómo están mis tobillos? ¿Están cansados? ¿Están flexibles? Conecto con mis pantorrillas. Siento igual mi pierna izquierda, mi femenino, a mi pierna derecha, mi masculino. Conecto con mis rodillas, mi flexibilidad, la expresión de mi flexibilidad ante la vida. Representan también a mis ancestros, empezando por mamá, la rodilla izquierda, papá, la rodilla derecha. Hay algo que todavía guardo en mí, resentimiento, duda, quejas. Pero como el observador, sin juicio, también me permito observar todo lo hermoso que cada linaje me ha brindado, empezando por agradecer a la vida, por agradecer estar aquí, ahora, permitiéndome observarme a mí misma, sentirme, abrirme una nueva experiencia, recordando mi inocencia, mi pureza, mi libertad. Conecto con mis muslos, los grandes soportes del resto de mi cuerpo. Sigo subiendo, conecto con mi cadera. ¿Cómo está mi cadera? Ese punto neutral que apoya en mis piernas, en las columnas del femenino y el masculino. Ese punto neutral está apoyado, aposentado de manera armónica, armoniosa. Mis riñones, protegidos por mis caderas.
mis aguas internas, femeninas y masculinas. La conexión con mis ancestros también. ¿Cómo se sienten? Mi útero físico o se ha sido extraído. Mi útero etérico, mi centro creador, mis intestinos. ¿Qué me cuenta mi cuerpo? ¿Qué me dice? ¿Qué me agradece? ¿Qué me pide? Respiro profundo y sigo mi sistema digestivo, mi centro emocional. ¿Cómo se encuentra ese centro emocional? Estoy en presencia. ¿Qué siento en este momento? Mi cintura, mi espalda. ¿Hay algo que puedo soltar? ¿Algo que puedo resolver? Mis pulmones, mi corazón, mi pecho. ¿Qué me cuentan? ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Y qué les deseo agradecer? ¿Cuándo fue la última vez que me permití sentirme, sentir mis dedos, mis manos, mis brazos, mis hombros, mi cuello? Me permito agradecerle al cuerpo, permitirme vivir esta experiencia, todo lo bellísimo de poder sentir sabores, de ver el cielo en un atardecer con tantos colores, el de sentir lo que es acariciar una piel, el sentir un abrazo, el conectar con una mascota, inclusive el disfrutar, el acomodar una habitación para que ante mis ojos se vea bonita. Cuánto derroche de simpleza, de belleza, de gozo me ofrece la vida. Yo hoy me agradezco por estar permitiéndome este momento de reflexión,
de comprensión y de agradecimiento a mí misma por esta pausa, por este silencio. El cuerpo es la tecnología más avanzada de este universo. Nos pertenece a cada uno, a nuestra conciencia que logró llegar aquí para vivir la vida, aprender a respirar, a sentir. El cuerpo produce una de las energías más fuertes, más potentes, que permite crear, crea vida, crea planetas, crea galaxias. Recordemos a qué hemos venido, qué nos prometimos a nosotros mismos, qué queríamos ir a conocer, disfrutar, qué puntos turísticos, haciendo la analogía de ir de viaje de turismo. Que anoté en mi lista que sí o sí iba a probar, iba a ir a conocer, iba a ir a experimentar. Todo está en nuestro corazón y lo registramos en cada encarnación, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestra vista. Recordémonos, solo requiere de silencio, de sentirnos. Permitirme observar todo lo que quizás también ya está de más y ya no lo requiero para el resto de mi viaje. Achicar mi equipaje, moverme más ágilmente. Y hago una respiración profunda y me voy al corazón. Me permito sentirlo, observarlo, expandirlo. Y me recuerdo que el verdadero maestro, las respuestas, la guía, están en mi corazón, en el mío propio. Y permito que esa energía que estoy percibiendo, esas emociones, ese bienestar, armonice todo mi campo áurico, me enraíce, armonice mi hogar, armonice mis relaciones, armonice mis pensamientos, armonice mis sensaciones.
recordando mis grandes habilidades. Llevo las manos al corazón, agradeciéndome por ser. Pongo la intención de todo contrato, todo pacto, todo acuerdo que haya hecho en conciencia o en inconsciencia, desde el no reconocimiento de mis grandes capacidades humanas. Si así lo siento, los cancelo, los revoco y los anulo, permitiéndome expandir mi conciencia divina a cada célula de este cuerpo biológico, que es mi creación. Liberándome de toda interferencia, de toda intervención, siendo aquí y ahora. Así es, hecho está. Respiro profundo y exhalo fuertemente. Hacemos una vez más. Y una vez más. Y de a poco vuelvo a mi realidad. Gracias, gracias, gracias. Yo quiero preguntarle a Fernando qué estaba cocinando del rico. No, no estaba muy buenas. No, no estaba cocinando nada, no, estaba, lo que pasa es que hoy hice un trabajo de pintar el deck, entonces estaba lavando la brocha y eso para dejarlo limpio porque entonces se nos daña. No, no estaba cocinando, pero hola Tere. Bueno, les agradezco mucho la invitación, espectacular, todas las conversaciones, bueno, muy bonito. No todos tenemos la misma percepción de la vida, cada uno tiene su propio caminar, su propia eh, eh, manera de vivir y de sentir. No todos conectamos con lo mismo, hay muchos que conectamos de una manera o de otra, pero estas interacciones son importantísimas, sobre todo seres como todos nosotros que hemos caminado, y agradeciéndole mucho a Tere por la invitación, honrando a todos los que hoy hemos estado en este, y a Valentina pues por su sabiduría y su compartir. Muchas gracias, una feliz noche y bueno, estamos en contacto. Tere, estás con el A micrófono Pino que apagado. así no la vida. Quiero dar muchas gracias por haber estado, por haber contado tu camino, por haberte expuesto en todos tus conocimientos, en todas tus caminares. Y estoy de acuerdo contigo, Fernando, que gracias a que cada uno tiene una visión de esta gran tierra, vamos a tirar todos para adelante. La unión de cada visión
hará el mandala exacto. Y esto es la maravilla del humano, que cada uno tenga su cachito de color para ponerlo en ese gran mandala. Tienes toda la razón. Te agradezco muchísimo que estéis aquí. Muchas gracias. Gracias, Y mis gracias a finitas. todas las que Gracias, estáis aquí. gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a Gracias, todos. Pilar, Muy buenas noches. Loli, a todas. Gracias, gracias, gracias. Hermoso, hermoso Sonia, todo. que estaba por ahí. Sí, yo hay muchas que ni las he visto porque no me da el teléfono, pero doy las gracias a todas. Gracias, Tere, gracias, Valen, gracias todos. Hola, Fer. Hola. Oh, no. Qué placer saludarte, José. Un ¡Ay, gran tan abrazo para ti. lindo! Matrimonio de las ánimas, como los puse yo. Geniales y mágicos los dos. Total. Es pura magia. Saluditos a todos. Bueno, ahí está Sonia también para que la Ay, saludes. sí, tan Hola, lindo, qué alegría. Sonia. Hola. Te esperamos a ti la semana que viene. El martes Claro, que viene nos cuentas claro. tu caminar. Muchas Gracias. gracias. Me siento muy Escúchate. honrado por esta invitación y ojalá les sirva mi caminar para también tener una visión más amplia de el caminar de cada uno. Esto es muy importante porque todo el caminar de todos. Ah, ah, Aquí ¿Se está. fue? estamos. Se fue. Listo. Estamos en contacto todos. Listo. Todo. Para la Nos Listo. próxima semana. Nos vemos el martes que viene. Un Nos abrazo. vemos. Una... Saludos. Bueno, Chao a todas. Adiós. Pino, saludos, estás, saludos a todos. Un abrazote. Chao. Pino, Chao, chao. estás en buenos pastos. Te felicito. Chao. Chao. Chao.